Bienvenido a la lectura en vivo del libro El Ser Uno de los Arcanos de Thoth. Este es el primer libro. Esta es una lectura informal y un análisis del conocimiento que vamos a adquirir. El Ser Uno es un conocimiento universal para el despertar de la conciencia humana, alineándola con los cánones del universo y encontrando así lo que ha permanecido tan profundamente oculto en la mente durante milenios. Este conocimiento ha sido recibido a través de la telepatía y la canalización y ha sido dictado por los hermanos mayores ayapleanos de la realidad antimateria, de Alfa Centauro. Los hermanos mayores ayapleanos pertenecen a la sexta, séptima, octava y novena dimensión. Estas realidades son paralelas a la tercera dimensión, las cuales pertenecen a la antimateria del planeta Tierra. La dimensión paralela al planeta Tierra se llama Tera. La información de este conocimiento, el Ser Uno, está comprendida en una serie de 6 libros que van desde el nacimiento del universo, la evolución del planeta Tierra, la elevación de los seres que lo habitan, su desarrollo, destino y mucho más. A través de su lectura va respondiendo a las preguntas existenciales que todos nos hacemos, como ¿de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos? Este conocimiento ya fue anteriormente transmitido a las antiguas sociedades de Lemuria y Atlantis. Mi nombre es Uriel. Esta es una lectura algo informal. Estás en el canal de Tarot Búho Cósmico, donde me dedico a hacer análisis de libros y lecturas de libros canalizados. Y pues comenzamos. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenida. Introducción. Introducción. El Ser Uno, Los Arcanos de Thoth, es un libro de autoconocimiento. Deberá ser leído en orden y sería inútil que lo leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá abriendo y conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, entendimiento y amor. Para ayudar a la comprensión en su lectura, les sugerimos que consulten con los siguientes diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este conocimiento. Diccionario de la lengua materna, simbolismo de los sueños, diccionario esotérico, diccionario de los símbolos, diccionario filosófico. El conocimiento de el Ser Uno no deberá usarse para la ganancia, el poder, la manipulación o el beneficio propio. Aquel que así lo hiciere será responsable por la formación negativa de su causa y efecto. Fue recibido para ayudar al ser planeta Tierra a elevarlo, y para que el hombre pueda realizarlo necesitará el del conocimiento, entendimiento y del amor universal. Queremos aclarar que este libro se está publicado tal como fue recibido. Los maestros arcanos de Thoth así lo pidieron, para que el libro no perdiese la originalidad de su canalización. Los maestros dijeron que a través de la lectura ordenada ellos habían colocado entre líneas y palabras códigos, los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector y el escucha activará en su mente conforme la lectura avance, porque este libro es un conocimiento de curación. Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no es simple, porque no se trata de una historia o de una novela, es una canalización que se basa en preguntas y respuestas. Eso lo hace muy cómodo para esta lectura. Recomendamos leer este libro con la mente abierta, con mucha paciencia y en forma lenta y sobre todo ordenadamente. Si tú pretendes leerlo desordenadamente, sentirás mucho sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que se encuentran entre las líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y al hacerlo, el entendimiento te ayudará a entrar en el tema. Esperamos que a través de El Ser Uno descubras tu interior y puedas curarte. Cuando leas el libro y escuches este libro y pienses que no lo estás entendiendo, tú continúa, porque todas las preguntas que surjan en ti serán totalmente respondidas. Escucha esto con interés. Si llega a ti este conocimiento es por algo, no lo descartes en tu vida, analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. Hermanos del planeta Tierra, les estamos enviando este conocimiento, el Ser Uno, para ayudarlos a despertar y entender cuál es la verdadera existencia y realización de todos nosotros, seres pensantes del universo. Este conocimiento rige los cánones cósmicos de la sabiduría milenaria de nuestro Creador, el principio único. Nosotros pertenecemos a la dimensión etérea, a los mundos mentales de Alfa Centauri. Nuestro trabajo consiste en transmitirles este conocimiento, que ya les fue dado a Lemuria y Atlántida. Debido a la codicia y a la ambición, ustedes lo perdieron en la oscuridad de sus mentes, lo usaron para el dominio y el poder y lo escondieron para el propio beneficio. Deberán recuperarlo desde lo más profundo de sus recuerdos, canalizarlo y ordenarlo. Solo así podrán ser lo que fueron, puros de corazón y de mente. Es necesario que trabajen arduamente con sus energías, pensamientos, para que puedan entrar a la alineación que se producirá en el año 2014. Todos aquellos de mente abierta y de corazones nobles
serán preparados para ser transportados a la ciudad interna, para luego poder ingresar al cuarto plano de existencia. Hermanos, estamos ayudándolos para que este pasaje sea hecho con conocimiento, entendimiento y amor. Muchos canalizadores están trabajando para que el planeta Tierra pueda lograr sus objetivos. Este importante conocimiento, el ser uno, les dará las pautas para elevar la energía, pero deberán trabajar profundamente sus pensamientos, con creencia, dedicación, constancia, voluntad y fuerza interna, para que realmente puedan levantar la frecuencia de sus pensamientos y prepararse para los extraordinarios campos que se avecinan. El planeta se prepara para grandes movimientos energéticos y ustedes deberán acompañarlos elevando la energía, porque aquellos que no logren quedarán rezagados para la próxima alineación, que se producirá dentro de 21,000 años. Hermanos, los amamos mucho. Estamos muy cerca de ustedes, más cerca de lo que imaginan. Despierten al conocimiento universal. Eleven y dejen entrar la luz del amor a sus corazones. Solo así saldrán de la oscuridad de sus vidas, que se llama ignorancia, y al salir de ella encontrarán la libertad. Somos todos, somos uno, los arcanos de Thoth. Recuerda cómo nos llaman hermanos, son nuestros hermanos mayores, ellos ya están más avanzados, y bueno, tal como lo hace un hermano mayor, ya era su hermano menor, entonces esta es la forma de comunicación. Capítulo 1. El principio único. Para que ustedes puedan entender el principio único, primero deberán comprenderse a sí mismos. Él nació de su inmensa necesidad de comunicación y, al lograrlo, obtuvo resultados increíbles de interacción, desarrollo, dominio y expansión. De esa manera, se formó una malla fuerte y segura llamada lenguaje universal, donde los medios obtuvieron respuestas y donde las respuestas continúan convirtiéndose en un compendio universal llamado sabiduría. El principio único significa origen. Todo lo que existe fue creado, emanado y realizado a partir de una única fuente, un núcleo, un centro, desencadenándose correlativamente la necesidad y el deseo de crear la vida. Una vez creada, la vida fue eterna. Cuando hablamos de vida, nos estamos refiriendo al Creador. Nosotros lo conocemos como el principio único, ustedes le dan el nombre de Dios. Todo lo creado deriva de esa fuente. De ahí salimos y ahí regresamos. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se formó? ¿De dónde proviene toda la creación? Bueno, todos ustedes quieren respuestas y piden por ellas, porque así está hecha la realidad en que viven. Las respuestas no los ayudarán a entender el proceso universal. Ustedes no necesitan respuestas. Lo que requieren es despertar de la vida ilusoria en que viven y entrar en sus propias mentes para poder comprender la grandeza de lo que estamos expresando. El principio único es. Partiendo de este punto se creó todo lo demás, pero antes de él existió otra necesidad que lo impulsó a ser infinito, sin principio ni fin. Recuerda, el principio único es, se refiere a yo soy, al ser. Recuerda, Dios no es amoroso y perfecto e inteligente y todo esto y lo otro y lo otro. El Padre es. Cuando él tuvo conciencia de ser, automáticamente puso en movimiento un mecanismo activando un dispositivo de necesidad, creando la forma, el signo, la vibración, el ritmo, los colores, etc. La máquina universal comenzó a funcionar con perfección y no paró nunca más. Esa necesidad creaba, expandiéndose de tal forma que no cabía en su estructura. El movimiento automático generaba un calor tan intenso que comenzó a fundir signo con forma, color con vibración, estructura con ritmo, ritmo con cadencia y así infinitamente. El principio único, nosotros lo llamamos Dios, se vio en la necesidad de crear el orden, porque ya no podía contener tanta creatividad, pues ésta escapaba de sus propios límites y posibilidades. Entonces creó a un ser a imagen y semejanza, lleno de luz, de cristales puros y diáfanos, de colores refulgentes, ritmo y vibración perfectos. La forma de ese ser correspondía a la voluntad y deseo del Creador. Él era pensamiento, y al igual que su hacedor, imaginaba y creaba lo imaginado. Él vivía en la mente, donde su pensamiento no tenía fronteras. Él era el hijo del principio único, por lo tanto, de la mente universal. El principio único, Dios, creó su continuación y la llamó pensamiento. Este pensamiento se encargaría de ordenar, clasificar, analizar, desarrollar. Entonces, ordenar, luego clasificar uno por uno, analizaba cada cosa, desarrollaba
mejoraba, evolucionaba cada cosa y comunicar todo el compendio de creatividad que emanaba de su centro. Así nacieron entonces los primeros pensamientos. Ellos se miraron entre sí, se reconocieron como hermanos y lo primero que hicieron fue estudiarse a sí mismos para saber si podían realizar las actividades encomendadas por el Creador. La primera experiencia consistió en tener conciencia de su existencia. O sea, lo primero fue ser conscientes de que estamos aquí. Le llamaron vida. En un principio, esta se generaba por movimientos incontrolados, pero a través de las vivencias fueron dominándolos y uniéndolos a un nuevo elemento llamado deseo, que a su vez produjo otro al que denominaron ritmo. Este se desarrolló con cadencia y armonía, creando con ello la vibración, y este elemento generó los colores. Cada uno de estos tenía un significado diferente, y cuando los infinitos colores comenzaron a surgir, los hijos pensamientos descubrieron de dónde procedían. Observaron pequeños y minúsculos cristales que chocaban y se fundían entre sí formando figuras. Ellas surgían por el deseo, por el ritmo, por la vibración y por el color. De esta manera nació un nuevo elemento llamado forma. Luego, el ser pensamiento comenzó a ordenar y clasificar este conjunto de elementos a través de sus propias experiencias. Cuando unió los elementos unos con otros, obtuvo resultados insospechados, que podían ser de gran utilidad o, bueno, de menos utilidad. De esta forma se creó la diversidad. O sea, el ser pensamiento comenzó a ordenar, clasificar, juntar todos los elementos de todo lo que estaba viviendo, unió un elemento con otro, obtuvo un resultado, luego otro, uno bueno, uno malo, uno útil, uno no tan útil. Se creó la diversidad, que correlacionó los datos creando el conocimiento. El cúmulo de información activó el entendimiento, y juntando los dos generó la recopilación y la continuidad. Este resultado formó la causa y efecto, y todo ese compendio informativo creó la sabiduría. Hasta aquí. El ser pensamiento estaba muy satisfecho de su investigación y de su trabajo. Se sentía pleno de esperanza porque estaba cumpliendo con lo que se había propuesto, ordenar de forma perfecta esa creación que crecía cada vez más. A medida que mezclaba los elementos, ya existían nuevas experiencias, con mayor o menor utilidad. El ser pensamiento, abocado a tanta responsabilidad, no percibía ni daba importancia a las creaciones de menor utilidad, simplemente las archivaba acumulándolas como desecho de la creación. Fue tanta la concentración de esos elementos desechados que comenzaron a ocupar espacios destinados para los elementos útiles. Así todo, continuaron sin darle importancia y dejando para más adelante la solución del problema. Ignorancia. No tenían el conocimiento de que algún día esas creaciones se volcarían contra ellos. Los seres pensamientos que se encargaban de mantener todo en orden, y sobre todo lo que se encontraban muy cerca de esos elementos relegados, comenzaron a mostrar síntomas de desorden, falta de continuidad, debilitamiento y lentitud. Se enfermaron. Lo que ellos no sabían era que ese cúmulo de elementos descartados corroía, oxidaba, aniquilaba y transformaba lo sutil en denso, lo claro en oscuro, el ritmo en arritmia, las vibraciones altas en vibraciones bajas, etc. Asustados, los seres pensamientos no sabían lidiar con ese problema. No tenían los recursos ni el entendimiento para ello. Comenzaron a tratar de rectificarlo, realizando miles de experimentos, pero sin ningún resultado. Mientras tanto, el principio único continuaba creando, desorbitadamente ajeno a toda esa realidad. Nos lo muestran como una película, como unos seres que apenas empezaron a caminar, se caían, empezaban a aprender de sus propios errores, tenían toda a su disposición en su ser pensamiento, digamos cajas, colores, plastilina, crayolas, de todo, y empezaron a crear, utilizando los elementos también. Entonces decían, bueno, esto no sirve y lo tiraban, pero como en toda película, bueno, aquí está lo que hace que se haga interesante. No se dieron cuenta de que eso que estaban desechando, bueno, ya en otro plano, mientras ellos están acá acomodando los colores, sus castillos, toda su creación, pues mientras tanto está ese otro lado, bueno, corroyendo, oxidando y mostrando, bueno, lo que va a hacer. Lo interesante, lo que va a hacer que todo esto tenga un poquito más pues de sabor a la hora de estar hablando de la creación del ser, el pensamiento, lo que estaba creando la enfermedad, lo que estaba creando la desarmonía, porque bueno, tiene que haber estos polos. Estamos hablando de aquí de distintas cosas, estamos hablando de ritmo, de vibración, de color, de deseo, de conciencia de existencia,
de clasificación, análisis, desarrollo, comunicación, causa y efecto. Sí, estamos hablando de leyes, pero bueno, también está la contraparte. En vista de esos problemas, los seres pensamientos tuvieron que clasificar y ordenar nuevamente la realidad. Habían surgido elementos contrarios y desconocidos. Ellos entendieron que esos elementos, a pesar de ser afines, no se podían mezclar porque no eran iguales. Mientras uno enfermaba porque era de colores oscuros, sin cadencia ni ritmo, y daba resultados nefastos, el otro poseía ritmo, cadencia y colores claros. Los tuvieron que clasificar y separar. Los llamaron energía de resultado positivo y energía de resultado negativo. Los seres pensamientos del resultado negativo se sentían impotentes y desesperados. Comenzaron a percibir que sus reacciones ya no eran las mismas. Su energía pensamiento se había descontrolado. Ellos habían sido creados perfectos, a imagen y semejanza del Creador, y ahora la fealdad y la distorsión estaban invadiéndolos. Ya no podían trabajar y ordenar. Sensaciones nuevas se iban apoderando de ellos. Ya no reaccionaban igual que los otros. Con pena y dolor, los seres pensamientos que se habían mantenido sanos y útiles tuvieron que separarse de ellos, pues esa negatividad los podía contagiar. Antes de separarse, los pensamientos útiles colocaron un cristal con toda la información dentro de la pineal de sus hermanos enfermos. Este cristal recopilaba toda la sabiduría que ellos tenían, toda la esencia del conocimiento y entendimiento, para que ellos jamás olvidaran y, si algún día llegaban a curarse, pudiesen recordar que eran hijos del principio único, que salieron de él y que regresarían a él. Cuando los seres pensamientos fueron separados, sensaciones horribles y vibraciones densas se posesionaron en ellos. El ritmo emitía ruidos espantosos. Los colores dejaron de brillar y la oscuridad los envolvió. Sus formas se retorcieron de dolor, rabia e impotencia. Sensaciones totalmente desconocidas los invadieron. Se había creado un universo paralelo totalmente contrario y diferente del que conocían y al que estaban tan acostumbrados. ¡Cuánta soledad, cuánto dolor! Perdidos en la oscuridad de sus propios pensamientos, se sintieron abandonados, separados del centro y de su amado Creador. Los seres pensamientos positivos y útiles luchaban para recuperarlos. Nuevas experiencias surgían. Se usaron infinidad de métodos y técnicas, mas fue inútil. Muchos se ofrecieron voluntariamente para experiencias de cura que no lograron su cometido. A pesar de tanta soledad y dolor, los seres pensamientos separados sintieron dentro de ellos un elemento desconocido, la fuerza. Era un elemento nuevo que los impulsó a continuar y lo llamaron supervivencia. Sintieron que aún existían los conocimientos adquiridos, que el entendimiento y el deseo no habían desaparecido de sus pensamientos y que tal vez, con lo que poco que restaba, ellos quizá podrían liberarse de esa situación aparentemente sin salida. Pensaron que lo primero que debían hacer era no desaparecer, sino, por el contrario, vivir. Si el principio único los había creado a su imagen, entonces ellos lucharían con todos los medios disponibles para ocupar un lugar en esa creación. Así pues, se unieron, se reconocieron y juntaron importantes datos que cada uno de ellos aportó. Clasificaron las informaciones y las distribuyeron en grados y jerarquías. Separaron aquellas que se encontraban en peores condiciones de aquellas que estaban mejor, porque eran estas últimas quienes se encargarían de continuar. Aún podían hacerlo. Estaban conscientes de su realidad. Sabían que se encontraban distorsionados, sin luz del conocimiento, sin ritmo ni frecuencia. Apenas percibían los colores, mas ellos lucharían y no se dejarían vencer. Más aún después de haber experimentado la grandeza de la creación y de su creador, el principio único. Sabían que habían perdido el paraíso, su cielo y su luz. En medio de tanta desesperación, y al querer comunicarse con sus hermanos, los seres pensamientos negativos e inútiles descubrieron por azar que si se alimentaban de los resultados útiles, mejoraban sus condiciones y retardaban el aniquilamiento de su existencia. Mucho ojo ahí, si se alimentaban de resultados útiles en medio de tanta desesperación y al querer comunicarse con sus hermanos, entonces los seres pensamiento negativo e inútiles descubrieron por puro azar que si se alimentaban de resultados útiles, mejoraban sus condiciones y retardaban el aniquilamiento de su existencia, determinando con ello la prolongación y la supervivencia. Nuevos elementos surgieron. El robo, la maledicencia, el engaño y la mentira se convirtieron en parte de ellos, enfermando aún más sus condiciones. No entendían que estos elementos dañinos empeorarían su enfermedad, llevándolos a un infinito sin retorno, hundiéndolos cada vez más en la distorsión de sus pensamientos.
Alertados, los seres pensamientos útiles tomaron todas las providencias. Lo primero que hicieron fue proteger su origen, su centro y su eje, rodeándolos de todos los cuidados. De esa forma también se estarían protegiendo a sí mismos. ¿Qué hacer con los pensamientos que se habían enfermado? ¿Qué utilidad les podían dar? Al no encontrar solución, decidieron comprimirlos y archivarlos en bloques de energía compactada, con la idea de que estudiarlos y darles una utilidad, pues más adelante sería lo correcto. Después de tantas experiencias dolorosas y sin solución, los pensamientos útiles dejaron de experimentar con la energía de pensamientos inútiles. Se dedicaron a trabajar exclusivamente con la energía útil y con la sabiduría acumulada y entendida. Quiero que, nuevamente, todos los libros que leemos hay que hacerlos personales. Aquí nos está hablando de los reinos. Nos está hablando de los reinos, el reino del bien, el reino del mal, el reino de los pensamientos amorosos, el reino de los pensamientos no amorosos. Entonces, podemos hacer entendimiento de que nosotros somos pensamientos útiles y también tenemos ese otro reino. Entonces, bueno, nosotros, después de tantas experiencias dolorosas y sin solución, los pensamientos útiles dejaron de experimentar con la energía de los pensamientos inútiles. Se dedicaron a trabajar exclusivamente con la energía útil y con la sabiduría acumulada y entendida. De esa manera sus resultados serían siempre positivos. Mientras tanto, el principio único continuaba creando elementos, ritmos, vibraciones, colores, formas, cristales perfectos, leves, sutiles, transparentes, etc. Tantos que comenzaron a chocar entre sí, produciendo descargas eléctricas de altísima temperatura y activando con ello movimientos incontrolados. Fue tanta la concentración energética de los cristales y el cúmulo de elementos que ocasionó una explosión tan fuerte que miles de millones de cristales incandescentes fueron lanzados a distancias inimaginables, insospechadas, desconocidas. Una nueva realidad se había creado. El principio único había nacido, se había expandido y estaba creciendo. En esa explosión, los seres pensamientos de resultados positivos útiles y negativos útiles también fueron lanzados, mas no todos llegaron a la misma distancia. Hubo algunos que se quedaron muy cerca del centro, otros a medio camino, y unos más se perdieron en el infinito de la creatividad. Miles de millones de seres pensamientos diseminados en esa realidad desconocida fueron a una nueva existencia. Aquellos que se encontraban cerca del centro comenzaron a girar alrededor de él, atraídos por la fuerza gravitacional. Giraban acompasadamente a un ritmo cadencioso. Estos seres pensamientos refulgían con la luz del centro y sus colores se dispersaron. Esos cristales eran los diamantes más bellos y perfectos. No se habían deformado, conservaban la autenticidad de la creación. Otros que se encontraban más lejos deformaron un poco su realidad. Poseían menos ritmo. Los colores se encontraban ligeramente opacos y sus vibraciones emitían sonidos lentos y bajos. En medio de todo, estos cristales conservaban su origen y harían todo lo posible para mejorar sus condiciones. Mas aquellos que fueron lanzados muy lejos de su centro, de su creador, fueron los más afectados porque llevaban consigo a los cristales compactados que por su peso y densidad fueron lanzados lo más lejos posible de su centro. Esos cristales compactados de inutilidad llegaron a distancias increíbles, tan lejos que al faltarles la luz, al faltarles calor, faltarles ritmo, al faltarles la vibración y el color, se comprimieron, densificaron, petrificaron, solidificaron y enfriaron, creando así una nueva realidad llamada materia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vuelvo a decir esto una vez más porque esto es información extraordinaria, extraordinaria. Dice así. Entonces, en medio de todo esto, esos cristales conservaban su origen y harían todo lo posible para mejorar sus condiciones. Mas aquellos que fueron lanzados muy lejos de su centro, de su creador, fueron los más afectados, o sea, los que llegaron más lejos, porque llevaban consigo a los cristales compactados que por su peso y densidad fueron lanzados lo más lejos posibles de su centro. Esos cristales compactados de inutilidad llegaron a distancias increíbles, tan lejos que al faltarles la luz, el calor, el ritmo, la vibración y el color, se comprimieron, densificaron, petrificaron, solidificaron. Fíjate, está hablando de nuestro universo. Se comprimieron, densificaron, petrificaron, solidificaron, enfriaron, creando así una nueva realidad llamada materia. Esos cristales materia no emitían absolutamente nada. Se convirtieron en pensamientos estáticos, rígidos e inertes. Eran pensamientos aprisionados de la dureza de su existencia.
Ya en medio de ese caos y de esa explosión, cayeron en desgracia también muchos de los seres pensamientos positivos y útiles, los cuales, junto con los negativos e inútiles, se amalgamaron y petrificaron, comprimiendo sus elementos pero no sus pensamientos. En la densidad, estos cristales materia fluctuaban en el espacio, chocaban entre sí, vagaban sin rumbo y sin conocimiento de su existencia. Cuando los seres pensamientos se densificaron, aparentemente retardaron el proceso de la enfermedad porque ella no se manifestaba con la misma rapidez. Los elementos se conservaron estáticos por mucho tiempo sin causar ningún malestar. Los seres pensamiento densificados pensaron que estaban curados, mas no era así. La enfermedad negativa se encontraba dormida, esperando la ocasión propicia para manifestarse. Cuando lo hiciera, serían en peores circunstancias. Al encontrarse en esa realidad densa y oscura, los seres pensamientos se durmieron y así estuvieron por tiempo indefinido, hasta que un día comenzaron a sentirse atraídos por una fuerza gravitacional circular que los impulsaba a girar alrededor de un centro. Fíjate, hasta que un día comenzaron a sentirse atraídos por una fuerza gravitacional circular que los impulsaba a girar alrededor de un centro. Era el Creador, que no los había abandonado, los estaba atrayendo. A pesar de la enorme distancia, no estaban solos. La fuerza de la supervivencia afloró y con ello tuvieron la seguridad de que algún día regresarían a quienes les dio vida y la existencia. Los seres pensamientos densificados comenzaron a percibir un leve movimiento. Surgió un ritmo débil, una vibración que emitió un sonido casi imperceptible. Este activó los colores y al hacerlo, las formas se fueron redondeando. No estaban perdidos, el principio único los estaba recuperando. Los seres pensamientos densificados comprendieron que solo uniéndose podrían regresar a su centro. Fue entonces cuando surgieron nuevos elementos como la confraternidad, la unión, el trabajo en conjunto, la comunicación y la voluntad de realizarlo. Y ese trabajo en conjunto estaba creando otro nuevo elemento llamado armonía. Unieron su conocimiento y entendimiento, comprendiendo que eran hermanos a pesar de las diferencias que los caracterizaban. Comenzaron a convivir y ese esfuerzo de convivencia hecho con paz y armonía fue llamado amor. La necesidad creó la forma. Los seres pensamientos, alejados de su centro y atrapados en la densidad, comenzaron a sentir la necesidad de manifestarse. No podían lograrlo solo a través del pensamiento. Tenían que plasmar lo pensado y deseado. Fíjate, no podían lograrlo solo a través de pensar, tenían que hacer. Sabían que provenían de una realidad etérea, mental y sutil. Al encontrarse en una realidad densa, tendrían que solucionar ese problema. A pesar de que esas energías pensamientos densificadas se encontraban en una realidad adversa, no habían perdido sus facultades mentales. Sabían también que no era suficiente tenerlas. Debían usar elementos nuevos que les permitieran continuar. Investigando y analizando profundamente, descubrieron un nuevo elemento llamado signo, que, unido a los otros, les permitiría formar moldes necesidades. Así podrían plasmar las respuestas. Comenzaron las experiencias utilizando los mismos métodos y técnicas que ellos conocían de la realidad sutil. Repitieron las mismas fórmulas, pero se encontraron con una sorpresa. Las creaciones eran deformes, sin expresión ni sentido. Una y otra vez inútil. Unían cristales de diferentes condiciones, pero nada. Los cristales chocaban entre sí, mas no emitían sonido ni vibración alguna. Definitivamente no estaban encontrando las respuestas en esas creaciones. La densidad no permitía la fluidez del pensamiento. Escuchemos eso otra vez. La densidad no permite la fluidez del pensamiento. Y en esas condiciones, entonces, pues no funcionaba. Eso era lo que ellos creían. No sabían que al estar en una realidad densa todo era lento. Lo que ellos no percibían era que el pensamiento en esa realidad tardaba, pero avanzaba y tomaría forma en algún momento. Sus respuestas se moldearían según lo que ellos desearon y se plasmaría en algún momento. Según sus deseos mentales, volvamos al creador de todo lo existente entonces. Si él era el centro y creaba los más diversos cristales y encargó a su hijo pensamiento el trabajo de clasificarlos y ordenarlos, ¿cómo entonces ese centro no tuvo conocimiento de lo que iría a suceder? ¿Acaso él no percibía lo que estaba generando? Él lo sabía. Lo supo siempre. Cuando el principio único creaba y emanaba, estaba formando su cuerpo, se estaba plasmando. Él quería nacer, crecer y desarrollarse como un bebé en gestación y lo hizo.
Se expandió en miles de millones de células que, al igual que él, se repitieron a sí mismas. Sus células cristales llegaron a los confines del universo, y todos ellos fueron creados como un espejo, a imagen y semejanza de su creador. Estos cristales células se comenzaron a aglomerar, formando los órganos y sistemas, y todos ellos juntos se convirtieron en el cuerpo universal. Hasta ahora los hijos pensamientos no saben a ciencia cierta de dónde proviene el principio único ni quién lo creó. Para que él exista, debió haber otro principio que creó el anterior. Infinito principio ni fin. Infinito sin principio y sin fin. Mientras tanto, los hijos pensamientos que se encontraban en la densidad tuvieron que comenzar todo como si fuera un principio único, y entendieron que cada vez que algo se creaba o comenzaba, lo debían considerar como un principio único. Debían reunir mucha información. Sentían que tenían mucho que aprender y que ese aprendizaje sería eterno. Los seres pensamientos que se encontraban más cerca del creador comenzaron a realizar estudios profundos sobre ellos y el entorno creativo. En primer lugar, percibieron que sus cristales, a pesar de esta tremenda explosión y del alejamiento de su centro, conservaban la nitidez, conservaban ritmo, vibración, forma y los colores intactos. A pesar de ello, sintieron que ya no eran lo mismo. Algo había cambiado. Notaron en sí mismos una diferencia. Su realidad anterior era interna. Siempre estuvieron dentro del centro y ahora se encontraban fuera, girando alrededor de él. Entonces llegaron a la conclusión de que, así como el principio único había nacido, ellos también habían nacido a otra realidad de existencia más concreta, libre y palpable. Estaban fuera del centro, lo que les permitiría moverse por el espacio. De esa forma, sus conocimientos aumentarían y podrían adquirir más experiencias y vivencias para que su sabiduría no tuviese fin. La libertad que esos seres, ideas, pensamientos, experimentaron les permitió viajar y alejarse de su centro, lo que hicieron cuando se sintieron más preparados y con más conocimiento. Fue la única forma que encontraron para descubrir la ubicación de su realidad. Después de mucha investigación, después de mucho estudio y recopilación del conocimiento y entendimiento de su realidad, llegaron a la conclusión de que querían conocer otras realidades. Para ello necesitaban expandirse. Así pues, escogieron un grupo entre ellos para realizar esa extraordinaria travesía. Emprenderían el viaje hacia rumbos desconocidos y se alejarían lo máximo posible de su centro porque al regresar, llegarían llenos de nuevos datos, experiencias y vivencias. Llegando el momento, partieron. La expedición se fue alejando, conociendo lugares insospechados, pasando por mundos en los que sus hermanos, otros seres pensamientos, se habían densificado. Estos se encontraban alejados de su centro, pero a pesar de ese alejamiento, se habían adaptado perfectamente al medio en que se encontraban. La alegría y el júbilo los embargaron. Eran los primeros hermanos encontrados después de la explosión. Todos fueron muy bien recibidos y acogidos, y en esa convivencia aprendieron e intercambiaron mucho conocimiento. Esos hermanos, esos seres pensamientos también existían en la luz, pero al encontrarse un poco alejados del centro, se habían desarrollado de un modo diferente, porque se habían adaptado a la realidad que les tocó vivir. Sus recuerdos conservaban aún la nitidez de su origen, mas como no continuaron alimentándose directamente del Creador, tuvieron que retroalimentarse de sus experiencias y vivencias, formando así sus propios pensamientos. Al principio único, lo recordaban como el Creador amoroso y necesario, pero Él no se encontraba presente en sus vidas. El pensamiento de estos seres se había nutrido de ellos mismos, experiencia sobre experiencia, vivencia correlacionada con vivencia. Entonces, se nutrieron de entre ellos mismos. Al no poder alimentarse de su centro, se independizaron de él y se convirtieron en sus propios pensamientos. Recordemos que cuando el Creador los creó, infundió en sus cristales su propio ser. Eran hijos de Dios, hijos del principio único. Por lo tanto, cada uno de ellos era una mente y la unión de millones de mentes diseminadas en el universo sutil y denso formaron la mente universal. Los hijos pensamientos de la luz quisieron alejarse más, pero no pudieron. La lejanía de su centro les producía serios trastornos. Comenzaron a debilitarse. Sus pensamientos no coordinaban, sus colores se opacaban, el ritmo disminuía. Asustados, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron y se nutrieron de su centro, se restablecieron totalmente. Supieron así que nunca podrían separarse de su Creador y que éste significaba para ellos la vida. Cuando llegaron a su realidad de luz, comunicaron a los otros todas las experiencias y vivencias.
Aumentaron sus conocimientos y entendieron que ellos también eran la mente. A diferencia de los otros, ellos no se alimentaban de sus propios pensamientos. Ellos eran ideas-pensamientos. Al estar cerca del creador y ser los encargados de la creación, eran creadores de ideas y los demás procreadores de pensamientos. Concluyeron que necesitaban de los pensamientos para crear más ideas, pues los pensamientos eran la materia prima para que la idea se realizara. Ese proceso lo llamaron retroalimentación y funcionaría así. Y bueno, los seres de luz crearían ideas y los demás se alimentarían de ellas. Las ejecutarían y las plasmarían, convirtiéndolas en pensamientos que a su vez retroalimentarían a las ideas y así infinitamente. Toda esa deducción era maravillosa, solo que ellos no contaron con que cuando la idea fuese convertida en pensamiento y éste estuviera diseminado en el todo, cada realidad la comprendería conforme el grado vibratorio en que se encontrara. Claro, esto es importantísimo. Dice lo siguiente, vuelvo a leerlo. Toda esa deducción era maravillosa, solo que no sabían entonces que cada realidad la comprendería conforme el grado vibratorio en que se encontrara. Eso significaba que si llegaba a los confines del universo denso, la idea no sería entendida. O sea, ellos tenían una idea muy interesante, pero la llevas a donde no, pues no se entiende. Desarrollada, no sería entendida, ni desarrollada, ni remotamente plasmada. Y eso sucedería porque la idea no podía ser igual para todos. Las realidades eran muy diferentes. Efectivamente, las ideas no podían proyectarse uniformemente. Entonces, los seres de luz entendieron que las ideas nutrirían solo a las realidades más cercanas a ellos. Los seres de luz entendieron que las ideas nutrirían solo a las realidades más cercanas a ellos. Esas ideas se convertirían en pensamientos, serían desarrolladas en ese vasto universo y luego regresarían convertidas en hermosos pensamientos, llenos de experiencias y vivencias para continuar el ciclo de la creatividad. Los seres pensamientos que se encontraban más alejados y densos pensaron que, así como ellos se nutrían de ideas de los seres de luz, también ellos podrían alimentar a aquellos que se encontraban en realidades más densas y transmitiéndoles lo aprendido. De esa forma, las ideas podrían llegar lo más lejos posible, y así también recuperarían a sus hermanos perdidos en el universo. Así lo hicieron. Las ideas eran creadas por los seres ideas pensamientos de la luz y descendían poco a poco. Primero eran captadas por los grados más cercanos, los cuales trabajaban la transformación y por último la entendían. Cuando llegaban al entendimiento las emanaban a los otros grados para continuar alimentando a la mente universal. Cada realidad que había trabajado la idea la compartía con el grado posterior. Pues eso es lo que hacen los hermanos mayores con nosotros, ¿no? O sea, bueno, aquí está el conocimiento, tomen. Hay que nutrirnos, hay que volvamos al origen, recordemos, somos uno. La idea no se distorsionaba y se adaptaba gradualmente, según las necesidades de su realidad. Percibieron que de esa forma, la idea se desarrollaría con perfección. Y bueno, con todo este conocimiento, te invito a respirar profundo, respira profundo. Y suelta. Una vez más, respira profundo. Y suelta. Recuerda que este conocimiento está fuerte e interesante. Solo que cuando llegaba a la realidad, y así es como inicia esta parte, solo que cuando llegaba a la realidad densificada y petrificada, o sea, todo denso material, esta ni la captaba ni la absorbía. Las ideas para esas realidades eran totalmente inservibles. Fue así como comprendieron que el universo se dividía en realidad superior y realidad inferior. O sea, básicamente aquí abrieron con aquellos de allá no entienden, nosotros sí entendemos, y pues estos están muy densos, están muy petrificados, entonces no la van a captar. Con ese conocimiento, el ser pensamiento llegó a un entendimiento global de su realidad, sumado a los estudios profundos que realizaron. Así pudieron también ubicarse en la realidad de su existencia, y la vieron así. El universo era circular. Lo dividieron en 9 dimensiones. Cada una de ellas comprendía miles de millones de planos y grados. Miles de millones de planos y grados. La diferencia entre ellas dependía del ritmo, color, forma, frecuencia, vibración, creatividad, etc. Sabían que en este vasto universo se encontraban sus hermanos, diseminados en diferentes expresiones de existencia, como cristales células, cristales órganos, cristales sistemas, unos adelantados en su conocimiento, otros muy atrasados, aquellos sutiles y otros burdos, todos hermanos. A través de la emanación de ideas, la captación de ellas,
Su distribución, la conversión de ideas-pensamientos que alimentaban otros planos y graduaciones, el descenso y la subida de los pensamientos llenos de sabiduría, se puso en movimiento un mecanismo, una retroalimentación que jamás paró. La mente quería crecer a través de sus pensamientos. La sabiduría la nutrió y ella se desarrolló como un bebé que crece y da sus primeros pasos. Así, la mente desenvolvió sus propias características de carácter y personalidad. Hoy en día, el todo, la realidad misma, está madura. Podemos decir que el conocimiento que contiene la mente universal está casi completo. Nada ha escapado y para lograrlo necesitaron el orden. Sin este elemento no lo hubieran conseguido. Mente y pensamiento unidos a la energía crearon a su hijo, llamado Universo. Un hijo que ha respondido maravillosamente. Un hijo que también ha crecido y se ha desarrollado tanto que hoy se puede considerar un hijo amoroso y responsable. Sabemos entonces que todo se generó del principio único. ¿Cómo se generó? ¿Cómo creaba? ¿Qué son los elementos? Bueno, para entenderlo, tenemos que saber de qué está formado este. Dijimos anteriormente que su centro estaba lleno de miles de millones de cristales que se movían, chocaban entre sí, y cuando lo hacían se producían descargas eléctricas, generando movimientos incontrolados y un calor muy intenso. Al principio ese movimiento no era entendido. Los seres ideas descubrieron que esos cristales, unidos a otros elementos automáticamente se impulsaban, con lo cual surgían el movimiento, el ritmo, la vibración, la forma, el color, la frecuencia, etc. Entendieron que esas descargas eléctricas eran producidas por el núcleo de esos cristales, que emitía una frecuencia tan aguda, tan alta, que se confundía con una descarga eléctrica. Esa frecuencia atraía los elementos y esos, al unirse con otros, derivaban en movimientos. Ese núcleo fue llamado nimeo. Llegaron a la conclusión de que el movimiento no se creó, existió siempre en el nimeo. Los seres ideas descubrieron también que toda la creación era formada de nimeos y que era así como la vida se generaba. Vuelvo a decir el tema del nimeo porque, bueno, debe ser muy importante. Entonces, ellos entendieron que las descargas eléctricas producidas por el núcleo de esos cristales que emitía una frecuencia tan aguda y alta se confundía con una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque se producían frecuencias. Esos choques producían frecuencias altas, entonces se confundieron con descargas eléctricas. Esa frecuencia atraía a los elementos, o sea, frecuencias tan altas atraía y atraía. Y esos, los elementos, cuando se unían a estas altas frecuencias que así había en el choque de los cristales, cuando se unían, derivaban en movimientos. Entonces, estos movimientos, este núcleo se llamó nimeo. Los seres ideas descubrieron también que toda la creación era formada por nimeos y que así era como la vida se generaba, estos movimientos. El nimeo sería conocido en el universo entero como la partícula más pequeña. Comprendieron también que todo lo existente tenía ese principio. Continuando con las investigaciones, comenzaron a estudiar al cristal. Estos eran leves, parecidos a una esponja, de un tejido entrelazado y muy fino que formaba figuras geométricas. Podríamos compararlos con las esporas. Cuando el deseo de los seres pensamientos surgía, esos cristales esporas nimeos absorbían otros elementos que acompañaban ese deseo, o sea, atracción. El núcleo, o sea, el nimeo, se encargaba de mezclarlos y dependiendo de la fuerza o intención del deseo, producía la fuerza de la descarga y con ello el resultado final del pensamiento. El nimeo poseía en sí mismo otros elementos que el principio único le había legado, como la fusión, el sincronismo, la maleabilidad, el ajuste, la intercepción, la capacidad, el volumen, el peso, la compatibilidad, la duplicación, el nivel y otros más. ¡Wow! El nimeo poseía en sí mismo otros elementos que el principio único le había legado. O sea, el nimeo poseía en sí mismo el núcleo, el movimiento principal, fusión, sincronismo, maleabilidad, ajuste, intercepción, capacidad, volumen, peso, compatibilidad, o sea, muchísimas cosas. Los cristales forman al principio único. Él fue creado primero en estado gaseoso, cristales, esporas gaseosas, aire. Luego fueron transformándose en líquido, cristales, esporas líquidas, agua. Y por último en sólido, cristales, esporas sólidas, tierra. El creador pasó por un proceso de desarrollo y los cristales también sufrieron transformaciones y evolución. Los cristales se expresaron según el deseo y la necesidad. Estos cristales se conocen comúnmente en el universo como energía. Son miles de millones de realidades, formas, colores, ritmos, signos y vibraciones. Son el principio del todo. De aquí partió todo lo demás.
A la vida ustedes le llaman alma. Son los cristales que dan vida y movimientos al universo. Si estos cristales unidos son sutiles, leves de colores claros y brillantes, serán llamados espíritu o energía sutil. Pero si son densos, oscuros, opacos y sin luz, serán llamados materia o energía densa. La realidad es un todo. La diferencia de calidad en los cristales y el resultado que el nimeo tiene en su deseo creador marcará la diferencia. De esta manera, la función de los cristales caracterizó a los elementos y los ordenó, clasificándolos según la intensidad. Esta fue dividida por los seres pensamientos en dos fuerzas, masculina y femenina. Cuando el principio único creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones e intensidad. Una era fuerte, dinámica, de colores vivos, de tejido resistente, con ritmo, vibración e impulsos poderosos. Esta fuerza fue llamada la fuerza masculina. Dios mío santo, ¿se dan cuenta de que ya vamos a terminar para pasar al capítulo 2, donde comenzamos con las preguntas y respuestas? Este libro está precioso porque es pura pregunta y respuesta, así corta. Pero nos están explicando el origen. ¿Te das cuenta cómo pasamos de la creación, los cristales, los ritmos, frecuencias? Y ya llegamos hasta la materia, los universos, cómo se solidificó, cómo estaban todo era puros gases. Después empezaron a crear los líquidos y luego se crearon los sólidos hasta que llegamos a las frecuencias masculina y la masculina y femenina. Vibraciones, ritmo. Fue mucha información. Pero bueno, entonces dice, se crearon las dos fuerzas, masculina y femenina. Cuando el principio único creaba, cuando Dios creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones e intensidad. Entonces, cuando Él estaba creando, sus creaciones tenían diferentes expresiones, diferentes identidades. Una de ellas era fuerte, dinámica, de colores vivos, de tejido resistente, con ritmo, vibración e impulsos poderosos. Esta fuerza fue llamada fuerza masculina. La otra era de cristales pequeños, delicados, colores suaves, ritmo y vibración cadenciosa y fue llamada fuerza femenina. Estas dos expresiones se complementaron y cuando el deseo surgía, la creación se expresaba, determinando la creatividad. A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son llamados energía. En esta energía, la que da la vida, y una vez que tengamos la vida, seremos eternos. Vuelvo a decir eso. A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son llamados energía. En esta energía la que da la vida, y una vez que tengamos la vida seremos eternos. Las dos fuerzas, masculina y femenina, determinaron la creación. Todo fue creado por la intensidad del deseo. Y claro, todo fue creado por el deseo de hacer algo. Cuando se produjo la gran explosión, esas dos fuerzas se moldearon, y cuando los cristales de las dos expresiones comenzaron a fusionarse, procrearon infinidad de formas que contenían las características de ambas. Creación sobre creación. La energía generadora de ideas y pensamientos basaba sus creaciones en la fuerza del deseo y esa fuerza tomaba una forma característica, expresándose en algún momento en la creatividad, como formas armoniosas o distorsionadas. El deseo compactaba la energía y creaba. Todo en el universo es creación de ideas y pensamientos. Todo lo que sus ojos ven es expresión de la creatividad. Todo lo que tus ojos ven es creatividad. Todo es una pintura, ¿no? Todo lo que tus ojos ven es expresión de creatividad artística. El creador no creó las formas, solo dio los elementos para que éstas se crearan. Importantísimo, imagínate esta información. El creador no creó las formas, solo dio los elementos para que éstas se crearan. Son los seres, ideas, pensamientos quienes plasmaron y ejecutaron todo lo existente, y lo lograron porque desarrollaron el deseo creador, que cada realidad y dimensión entendía o podía percibir. Los elementos que el creador proporcionó eran la materia prima legada a sus hijos, para que el pensamiento alcanzara la realización de la creatividad. Los seres, ideas, pensamientos son los arquitectos del universo. Todo lo existente fue creado a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus propios deseos. El universo es un espejo que devuelve la imagen de sus propios constructores. Fascinante, fascinante. Ley de la causa y efecto. El universo es y será lo que ustedes quieran ver y ser. ¡Wow! Fantástico. Bueno, entonces seguiremos con los siguientes capítulos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Te animo a que te unas como miembro exclusivo del canal. Esta lectura en los siguientes capítulos estará únicamente disponible para los miembros exclusivos del canal. Pues es una información muy sagrada, muy interesante. Y bueno, aquí me dedico en este canal a leer varios libros, así que te animo
a que te unas, te suscribas y digas qué tal te pareció este capítulo. La verdad está muy interesante, está muy padre, es un viajezote, es un viajezote lo que nos vamos a llevar, pero fantástico, muy interesante y muy bonito. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, Dios te bendiga, gracias.